veces hemos escuchado en los últimos tiempos que el trabajo, tal y como lo conocemos, está en crisis. ¿Cómo nos tendremos que adaptar al avance de las nuevas tecnologías? ¿Habrá más o menos puestos de trabajo? ¿Y para quiénes serán? En este programa buscaremos dar respuesta a algunos de todos estos interrogantes. Saber qué nos espera en el mundo de la cuarta revolución industrial. Tengo la suerte de, como trabajo mucho en casa, de desayunar con mi familia, con los chicos, y me encierro acá, en este lugar. Prendo las compus, porque a veces trabajo con más de una. Y bueno, y empiezo mi labor, que tiene mucho que ver con trabajar con las computadoras. En algunos casos tengo algún robot metido en esta compu, entonces dejo ciertos trabajos rutinarios, los dejo trabajando con el robot y me pongo con esta a trabajar en análisis, preparación de informe y demás, en lo que es el trabajo de consultoría, básicamente. El trabajo de docencia, que también tengo mucho virtual, hay momentos, bueno, tengo que corregir exámenes o corregir trabajos prácticos, y otros que tengo que dar clases. Por eso acá, no sé, tengo auricular, micrófono y demás, pero todo transcurre acá. Ayer casualmente tuve una reunión con gente de Mar del Plata, nada, un Skype, pantallas y charlando casi como si fuera face to face. No es lo mismo, pero la verdad que la tecnología ayuda mucho. Todo lo que yo pueda hacer desde mi casa, lo hago desde mi casa. El trabajo en el hogar era hasta hace poco tiempo algo posible para poca gente. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hicieron que muchas personas pudieran hacer desde su casa lo mismo que hacían en una gran corporación. En el caso de Juan Pablo, el cambio fue casual, pero la propuesta de home office es ya en muchas compañías una circunstancia habitual. Esta modalidad de trabajo tiene ventajas y desventajas. Ventajas, la flexibilidad y la cantidad de horas libres que ganas, que podés producir más. Yo creo que esas son las dos grandes ventajas. En un trabajo que hice, donde medimos cuánto trabajaba realmente la gente, en una jornada de 9 horas con 1 hora en el medio de almuerzo, pero la persona está 9 horas de punta a punta, un empleado promedio trabaja 5 horas y media. De las 8. Porque bueno, en el medio hay que va a tomar un café, que se pone a hablar con alguno. El trabajo neto te termina dando eso. En Buenos Aires, esto es una estimación mía, pero no creo que me equivoque mucho. En promedio alguien tarda 45 minutos en ir al trabajo. Hay gente que tarda 2 horas, pero bueno, en promedio. Con lo cual vos tenés 1 hora y media todos los días entre ir y volver. Más las 9 horas tenés 10 horas y media. Para hacer un trabajo que lo haces en 5 horas y media. Con lo cual te quedan 5 horas libres. La parte económica todavía está por verse, porque lo que te pasa cuando vos sos independiente es que, a diferencia de cuando sos empleado, que vos sos independiente, sos muy chico frente a un montón de empresas y el poder de negociación pasa a ser muy bajo. Sí es cierto que al tener más horas vos podés producir más. Y bueno, ni hablar del ahorro, ¿no? en el transporte y demás. También depende de cada uno. Hay gente que no aguanta estar todos los días en su casa trabajando, o casi todos los días, y hay otros que son felices. A mí me llevó todo un proceso acostumbrarme, porque una cosa es cumplir un horario en una oficina, donde tenés a tu jefe al lado, donde tenés que cumplir una serie de cosas, y otra es, vos estás solo y, qué sé yo, al principio te tienta ir y sentarte en el sillón a ver la tele, no sé, o salir a correr, lo que sea. Y tenés que tener una autodisciplina que se logra, la verdad que se logra, pero en mi caso personal me llevó 1 año
Hasta que dije, sí, la verdad que logré hacer el clic para, no sé, me tengo que levantar temprano y cumplir con todo lo que tengo que hacer, aunque no tenga nadie golpeándome, te lleva un tiempo. Hay gente que es más disciplinada y quizá no le cuesta, y también creo que hay otros que les costaría horrores. Los cambios en el modelo productivo ya forman parte del presente y los edificios corporativos son cada vez más pequeños. Durante las últimas 2 décadas, las empresas más importantes ya no ocupan un piso completo de los grandes edificios y rascacielos de las ciudades más grandes del mundo. La única razón no es el home office. También hay otras, como por ejemplo compartir un mismo espacio físico que hace crecer los negocios. Las oficinas de coworking se expandieron rápidamente en todo el mundo, no solamente para emprendedores. Un espacio de coworking es un espacio en donde conviven distintas empresas, distintos profesionales, y básicamente la idea es que los socios, o sea, los miembros dentro de este espacio, pagan una membresía mensual y no tienen que ocuparse absolutamente de nada, ¿está bien?, que no sea de la oficina. ¿Qué quiere decir? Tienen todo incluido, lo que es cafetería, yerba, té, agua, conexión a internet, pueden acceder a horas de sala de reuniones, impresora, tienen recepcionistas que atienden a sus clientes. Las empresas, cuando se mudan, a los 5 minutos que vienen acá ya están trabajando. Solo se conectan a internet y ya empiezan a trabajar. En cuestión de costos es una opción que les sirve mucho a las empresas porque es más barato y pagan básicamente por persona. Y además el otro beneficio que tiene es que le permite a las empresas ampliar o reducir su personal según la demanda. O sea, y pagan básicamente por las personas que tienen y no por el espacio. Primero, las personas que laburan o laburaban desde su casa. Es un lugar en donde todo el mundo, vos cuando venís acá, están todos trabajando, entonces este ambiente te lleva a concentrarte, a poder ser más productivo, y cuando querés hacer un break, haces un break y vas y charlas con otra persona acerca de lo que está haciendo el otro. Mi nombre es Matías, trabajo en sistemas para finanzas, exportando servicios desde Argentina para todo el mundo. Arranqué trabajando desde mi casa. Y una de las cosas más importantes que creo que hice en su momento, sentía que estaba limitado desde ahí, fue venir a un espacio de coworking. Empecé como profesional independiente en el espacio de coworking y a partir de trabajar desde acá me sirvió para establecer vínculos con otras personas que estaban más o menos en la misma que yo. Y ahí, bueno, pudimos establecer un vínculo más profesional con otra persona y ahí armamos la sociedad. A partir de habernos mudado acá y haber armado la sociedad y empezar a exportar más como una consultora y no tanto como un profesional independiente, el trabajo creció aproximadamente en un 30%. En pocos años de desarrollo, la introducción de este nuevo modelo de trabajo parece haber generado muchos beneficios. Más allá del análisis de los costos operativos en un esquema de producción de servicios, la sinergia laboral genera más trabajo y también más ingresos. Pero, ¿cuáles son las reglas? ¿Existen nuevas normas para los nuevos modelos productivos? No hay una reglamentación específica para estos formatos de negocios, básicamente porque es algo muy nuevo y está creciendo tan rápido que entiendo no le dio el tiempo necesario a las personas para reglamentarlo. Sí, nosotros como emprendedores y dueños de negocio lo que buscamos todo el tiempo es la comodidad de nuestro cliente, y es por eso que nos fijamos, por ejemplo, en que la ergonomía de las sillas en las que trabajan estén aprobadas por normas IRAM, por ejemplo, lo que son los escritorios que tengan curvatura para que no molesten cuando las personas están trabajando. Yo creo que las grandes empresas incluso se beneficiarían de tener oficinas en espacios compartidos. ¿Por qué? Porque la sinergia que se produce en un espacio como estos es terrible en cuanto a poder sacar el mejor potencial de un recurso que está sentado al lado tuyo. Si eso lo extrapolo a una empresa, múltiples empresas pueden tener grandes proyectos juntas por el solo hecho de compartir espacios
en el mismo lugar. En la transformación hacia un nuevo modelo productivo, las empresas se vinculan de otra forma. La posibilidad de compartir un mismo espacio físico es solo una de las cuestiones a tener en cuenta. Las tareas de los trabajadores cambian necesariamente y los roles pueden ser otros dentro de una misma organización. Por eso, la ergonomía laboral es fundamental a la hora de consolidar ese cambio. Las normas de ergonomía laboral están fijadas por la ley en algunos rubros de la industria. Los ergónomos se encargan de que los lugares, herramientas y tareas de un trabajo coincidan con las características físicas y psicológicas de los trabajadores. La ergonomía es la adaptación del trabajo al hombre. Busca adaptar el puesto de trabajo, el layout, el ambiente de trabajo, considerando las capacidades del trabajador. Considerando sus capacidades cognitivas, físicas, su relación social, y busca diseñar puestos, procesos de trabajo acorde a esas capacidades, para que todos esos requerimientos se encuentren dentro de los límites tolerables, para que la persona pueda desenvolverse de forma satisfactoria, sana, segura, eliminando o reduciendo las posibilidades de generar enfermedades profesionales. Una empresa que tiene diseñados sus puestos ergonómicamente ve afectada en menos proporción su productividad, porque la incidencia de enfermedades profesionales o lesiones o insatisfacción en el usuario, en el trabajador, hace que el ritmo productivo se vea afectado. La reducción de los costos laborales está relacionado con que hay menos ausentismo y se generan menos enfermedades profesionales. La ergonomía interviene en la distribución de tareas, por un lado analizando los puestos de trabajo en los cuales van a ser reubicados los trabajadores y determinando cuáles son los requerimientos de esos puestos, ya sea en la carga cognitiva, en la carga física, social, las interacciones que requiere ese puesto con otras personas y determinando también qué perfil antropométrico es necesario para cubrir ese puesto. Y en eso tiene la capacidad de poder aportar la ergonomía, en poder analizar y determinar cuál es el perfil más indicado para incorporar un trabajador que pueda cumplir con esas tareas y sumar a la productividad. La productividad es sustancial y la ergonomía ambiental genera la base para su desarrollo. Sin embargo, dependerá de la visión clara que tengan los líderes de las organizaciones para introducir las herramientas que tienen en cuenta los intereses individuales de los trabajadores. En la historia reciente hay muchos modelos productivos que, montados en las nuevas tecnologías, generaron éxitos en la fabricación de artículos industrializados que trascendieron a sus propias campañas de marketing. Hay quienes piensan que ese éxito se basa en cierto tipo de liderazgo. El error más frecuente y el más costoso probablemente que tengan las organizaciones es pensar que la transformación digital es simplemente incorporar tecnología. A mí me gusta mucho hablar justamente del propósito, ¿no? Que tengan un verdadero propósito, pero no porque el propósito tenga que ser moral o social o altruista, sino tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos transformar y después vemos cuáles son las tecnologías y si es verdaderamente que la transformación digital tiene que pasar por la tecnología o tiene que pasar por la integración de las nuevas miradas y de las nuevas generaciones de los más 50 con los menos 30, o si tiene que pasar por toda la transformación cultural a la que tiene que someterse el mundo del trabajo. A los grandes líderes les falta volver a aprender, reaprender a ser humanos, a poder ser emocionales, a poder evaluar y poner como parte de los procesos la gestión de las emociones. A finales de 2009 comenzó a darse aquello que luego se llamaría la revolución del propósito. El autor Simon Sinek publicó su libro Empieza con el porqué.
Allí describe cómo las empresas exitosas tienen claro la necesidad del cambio, y no solamente el qué hacen y el cómo lo hacen, sino el para qué lo hacen. Ese es el mejor antídoto contra el miedo al fracaso ante la necesidad del cambio. Yo jugué muchos años al hockey. A veces los goles, bueno, son circunstanciales, ¿viste? O sea, se dieron todas, la arquera se distrajo y metiste el gol. Ahora, de una mala jugada, de un gol que te perdiste, podés aprender un montón. Y podés planificar y reacomodar todo el equipo, pero nadie se atreve a decir, bueno, yo tomé esta decisión. ¿Y qué pasa si hacemos flex office y resulta que los empleados no rinden? Y es una posibilidad. Pero había otra de que sí funcionara. Pero el conservar el modus operandi, y no ser vos el que cargue con ese fracaso, es lo que hace que la gente se quede en el lugar en el que está, ¿no? Yo creo que el principal inconveniente está en la gente. Nosotros, así como en la revolución industrial, del artesano se pasó al proceso industrializado, y esto trajo cambios enormes. En ese momento, cuando aparecieron las empresas, no existían las leyes laborales. Entonces, en ese momento la gente trabajaba 12 horas, estaba permitido el trabajo infantil, y eso llevó todo un proceso hasta que aparecieron leyes, sindicatos y demás. Hoy creo que el ser humano tiene que salir de este paternalismo que le da o el Estado o las empresas. Uno siempre habla del Estado paternalista, y en realidad las grandes empresas o las medianas empresas también terminan siendo un poco paternales, y generar en las personas un espíritu más emprendedor. Hoy ese líder que te sostiene por ahí el equipo, lo sostiene aunque vos tengas que tocar los sueldos, porque reportan a ese liderazgo emocional. Ahora, si el liderazgo está solo basado en que vos acertás y yo te premio con plata, cuando no puedo darte más plata, no puedo retenerte más en la compañía. Y eso va muy de la mano con los valores de los millennials. Si vos le prometiste a una organización con determinados valores y no lo es, el millennial se va. Y eso genera un desgaste y genera frustración y va dañando ese clima laboral, porque todos nos encariñamos con ese talento, y ese talento se siente frustrado, y en la ida te arrastra y por ahí te arrastra a emprendedores que están ahí, que es otra de las cosas que vienen, ¿no? Además del aprender a ser humano, el entender que esa persona también quiere emprender dentro de la compañía, que no es el éxito solo parte de la mesa chica, ¿no? Y esto no pasa porque comisiones a todo, sino porque pongas no solo le pongas el peso en las espaldas de muchachos, hay que bancar la crisis, sino muchachos, esto lo hicimos entre todos, ¿no? Los cambios de modelos productivos se imponen, y anticiparse puede ser el mayor atributo de los trabajadores, pero también de las grandes compañías. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, aumenta el riesgo, pero también se puede multiplicar la ganancia. Accenture es una empresa de tecnología, consultoría y de outsourcing que a nivel mundial tiene más de 440.000 empleados. Hoy en la Argentina más de 9.300 colaboradores dispersos en diferentes puntos del país. En una transformación tecnológica, también nuestro rol va a ser también determinar cómo esos puestos de trabajo que van a tener algún tipo de ajuste se van a ir reconvirtiendo. Hay obviamente una responsabilidad en forma anticipada en el caso en los cuales los proyectos involucran, por ejemplo, incorporación de inteligencia artificial o robótica, ver cómo esos colaboradores se van a ir transformando para nuevos puestos de trabajo. El famoso proceso que hoy se llama de reskilling, de generar nuevas competencias justamente para futuros puestos de trabajo. Algunos que ya estamos viendo y otros que ni siquiera vemos, porque la realidad es que hay innumerable cantidad de puestos de trabajo que todavía no sabemos cuáles van a ser. Yo creo que tanto la inteligencia artificial como los robots lo que hacen es transforman nuestro trabajo. Y lo transforman de un punto de vista en el cual empiezan a hacer cosas que en regla general eran operativas y rutinarias, y que a mucha gente el hacer algo operativo y rutinario en forma consecuente le genera aburrimiento. Nosotros tenemos varios ejemplos súper transformadores de muchos roles acá en Accenture mismo que se han transformado
y en forma parcial o total fueron reemplazados por robots, y con el tiempo esas personas obviamente se reconvirtieron a nuevos puestos y están haciendo otro tipo de trabajo diferente. Decía, los robots no es que necesariamente son físicos, son sistemas que entran a sistemas, buscan información y la meten en tablas, hacen eso a alta velocidad, sin error, desde el punto de vista de que me equivoqué en la línea que lo pegué, me dan todas esas estadísticas y yo ahí como ser humano intervengo realmente en hacer el análisis, la solución, la recomendación, y no el tiempo en realidad, que es muchísimo el que se perdía desde el punto de vista de trabajo operativo, un operativo manual extremadamente transaccional. Tenemos gente que realmente la propia persona transformó su puesto, porque de hacer eso varias veces dijo, yo no puedo seguir haciendo esto de esta manera. Y realmente transformaron los puestos generando nuevos. Por ejemplo, implementamos un chatbot que lo que hace es ser el primer responsable de recursos humanos virtual. Entonces, cuando antes las personas, que con 9.300 recibimos muchísimas preguntas por día y muchas de ellas son las mismas, hoy por hoy, al hacer la pregunta a través de plataformas electrónicas de chat, chatean con un nombre, con Andy, ¿no? Y Andy, que está al mismo lugar que está Alejandra o que está Gabriela, Andy responde y Andy es un robot. Andy, que responde y es un robot, lo que hace está sacando trabajo de tiempo que antes hacían personas. Y esas personas que están en la organización hoy se dedican en realidad a estar conversando con personas en temas más profundos, en estar entendiendo realmente temas de ambiente laboral, temas relacionados con satisfacción, temas relacionados con engagement, con lo cual dedican mucho más tiempo, más que a estar pregunta-respuesta en dónde me anoto al entrenamiento tal o cual, o cómo hago para tomarme mi día de mudanza. Bueno, todo eso lo va a responder Andy, dejando el tiempo de todas esas horas que se ahorran para que nuestros responsables de recursos humanos estén mucho más cerca haciendo actividades donde están generando valor. En porcentaje, en este momento, no sé, me atrevería a decirte que debe haber alrededor de un 20, un 25% de trabajo que en realidad ya está hecho a través de diferentes betas relacionadas con inteligencia artificial o robótica. La inteligencia artificial, que ya está presente en los chats de mesas de ayuda de las empresas de servicios, no es solo un sinónimo de cambio en el esquema productivo interno de las grandes compañías. Es una tarea que ya cambió la lógica del boom de los call centers. Los call centers se están transformando y algunos quizás estén desapareciendo porque está apareciendo primero otros canales de comunicación que no es el teléfono, los que todos conocemos, ¿no? Por celulares, por mail y demás. Y muchos de estos canales de comunicación, parte de estos canales de comunicación robotizados. Si a esto le sumas que lo puede hacer gente independiente desde su casa, esto disminuye sensiblemente los costos. Yo creo que la inteligencia artificial claramente nos capitaliza. Es un amigo, es un aliado que lo que hace es nos ayuda a simplificar mucho nuestro tiempo para que justamente prioricemos nuestro tiempo, dejemos de estar en conceptos como era hace años, de que parecía que el trabajo era 24/7, hoy no se trabaja 24/7. La verdad que la transformación es enorme. No solamente el empleado que sale de la empresa y pasa a ser una mini empresa él, que le da servicios a distintas, sino que además acompañado de la tecnología. Si nos apalancamos en la tecnología en forma inteligente, nos genera esa capacidad de realmente focalizarnos en lo que es importante. El mundo del trabajo evoluciona permanentemente y es muy difícil saber si eso que hoy en día es importante seguirá siendo medular a la hora de construir valor en el futuro. Probablemente ya no alcance con un salario adecuado para la tarea que se realiza y sea necesario negociar nuevas normas y leyes que contengan esos intereses. Ese es el desafío 4.0. Va a haber una gran transformación desde el punto de vista de cuántos días sean los días que las personas trabajan, probablemente un ambiente muchísimo más flexible. El futuro va hacia ahí definitivamente, mucho más lento de lo que uno le parece, por cuestiones lógicas, ¿no? Desde una simple resistencia al cambio del gerente general de la empresa
o resistencia al cambio de la gente, hasta cuestiones operativas, ¿no? Va a haber muchísimos puestos nuevos que hoy no nos imaginamos, probablemente muchísimas otras maneras de estudiar también radicalmente distintas, y va a requerir seguramente lo que ya vemos hoy y mucho más potenciado, el aprender en forma permanente. No me cabe ninguna duda que el mundo va hacia ahí, que, no sé, dentro de X cantidad de tiempo, mucha gente va a trabajar de su casa y mucha gente va a trabajar en forma independiente de su casa. Creo que la imagen del asalariado, como lo conocemos hoy, va a ir disminuyendo y va a ir creciendo el emprendedor independiente, que es una persona que puede trabajar para muchas empresas y que va a cobrar variable en función a lo que produzca. Va a haber cada vez menos una frontera entre el trabajo y la vida. Entonces, lo que yo haga va a ser mi vida, y mi vida es contribuir a este negocio o a este otro, y con eso logro el dinero con el que vivo, pero no lo vivo como un trabajo. Y cada uno tiene que empezar a ser emprendedor, que puede ser dentro de una empresa o como independiente, pero emprender. Si la gente logra desarrollar esta capacidad, el cambio va a ser más fácil. Va a ser duro igual, porque la verdad que hay gente que bueno, hace 30 años viene haciendo una tarea y todo esto lo va a dejar a un costado. Lo va a dejar afuera. Bueno, en esos casos ojalá que aparezca un Estado que acompañe y ojalá que aparezcan empresas que también puedan ver esto y traten de acompañar la situación. Yo creo que es genial si las organizaciones aprenden el casamiento, a armar equipos mixtos y a que se dé esta forma líquida y no enfrentada, ¿viste? Si no trabajamos desde la emocionalidad ese encuentro, y bueno, la inteligencia artificial nos va a terminar ganando ese puesto de trabajo. Pero va a depender de los líderes. Va a depender de los líderes.